Salta una polémica en México a raíz de unas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que aparentemente quiere limpiar el contenido musical cuyas letras hagan apología del organizado. Así es como esta medida está afectando a los artistas de una de las industrias musicales más potentes del panorama actual, la que trabaja el género del corrido tumbado. La presidenta de México en las últimas horas ha dado declaraciones de que ella no pretende prohibir esta música, dando estas declaraciones. Ya mañana en la mañana. No están prohibidos, eso es importante, porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos. Y todos nos tenemos que ir promoviendo eso. Bueno, pues hay que revisar eso. En nuestro caso no prohibimos. Es un proceso educativo, formativo, en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia. ¿Tendrán que regular, doctora? No, yo estoy en contra de prohibir, de censurar. Más bien es promover otros contenidos. ¿Promover la paz y los valores, presidenta? El concurso de México Canta, que va a ayudar mucho. ¿Promover la paz y los valores? Sí, y que no haya apología a la violencia, a las drogas. A mi modo de ver, creo que prohibir no es la medida más idónea. Tampoco vas a acabar con el real problema de fondo que existe. Me parece perfecto y me parece muy sano que en las escuelas y que en las casas se brinde más educación con respecto a los contenidos y con respecto a incentivar la música que te da pues buenos valores, buenos ejemplos. La educación tiene muchísimo que ver y lo que escuchan los niños en casa también, ya que en gran medida y en las edades más tempranas somos los padres los que tenemos que asegurar qué contenido están viendo nuestros pequeños. Estas son las medidas que quiere tomar la presidenta para incentivar la cultura musical desde otro ángulo. No estoy de acuerdo en prohibir. Estoy de acuerdo en la concientización, en la educación, en abrir nuevas formas de corridos tumbados que no tengan nada que ver con enaltecer la violencia, las drogas o la discriminación a las mujeres. Y más bien es la conciencia. Es muy difícil a una actividad musical prohibirla. Entonces, más bien en Durango estamos con el festival, no sé cuándo se va a hacer. Ya, vamos a hacer un festival de música mexicana, entre ellos el corrido tumbado, pero con otras letras, que reivindiquemos pues otras cosas distintas, el amor, la paz, la felicidad, el desamor, todo lo que queremos de la música mexicana. Pero que no sea el enaltecimiento de la violencia. Hay estados como el de Nayarit que ya está prohibiendo en celebraciones este tipo de letras que hagan apología a la violencia. Vamos a ver cómo ha saltado la polémica en los medios de comunicación. Luis R. Conríquez se despide de los corridos. El cantante mandó un mensaje a sus fans por medio de sus redes sociales para avisarles que dejará de cantar canciones que hacen apología del crimen organizado. A que sepan, a gente que va a ir a mi concierto. De aquí para adelante, no voy a cantar corridos. Así las cosas. Ayer no cantamos corridos y se pusieron bien ondeados. Sí, ayer no cantamos corridos y se pusieron bien locos otra vez. Pronto que hay gente pues, que si se agüita, obviamente yo me agüito, yo que les canto a ustedes, que yo sé que ustedes van a escuchar un corrido mío, una canción, pero pues no se puede hacer nada, ¿me entiendes? Son como que, a ver, si vas a cantar un corrido, te van a apagar el sonido y te van a, ya no te van a meter una multa, pues te vas al bote, te hacen firmar un papel, te hacen firmar un contrato. La decisión del... Él está diciendo, no es que él no quiera, es que él tiene un contrato, es su trabajo. Si él va a cantar en determinado estado y en determinada celebración y la misma gente del lugar le hace firmar un contrato de que está terminantemente prohibido hacer música con este tipo de letras, él tiene que firmar el contrato si quiere seguir trabajando. Es que no hay más. La presidenta dice que no, que ella no está prohibiendo, pero lo cierto es que cada estado, no sé si es que cada estado tiene sus propias reglas y se pueden manejar independientemente de lo que dictamine la presidenta de la nación. Cada estado puede decidir prohibir o no prohibir, ¿no?
El cantante cobró factura entre sus fans, quienes furiosos destrozaron el escenario en su presentación en la Feria Internacional del Caballo, en Texcoco, Estado de México, al ver que Conríquez cumplió su palabra y no cantó canciones que exaltaran el delito. Horas después de lo ocurrido, el cantante escribió en sus redes sociales un mensaje a sus seguidores. Hay mucha gente que no entiende, piensan que uno viene a poner las reglas, pero la verdad es esa, que no va a haber corridos en los eventos de aquí para adelante en cualquier artista plebes. Ánimo, los quiero mucho, la gente que nos quiere y nos ve bien, hasta con bachatas nos va a seguir. En México, solo el estado de Nayarit ha prohibido la interpretación y reproducción de corridos tumbados, corridos bélicos, progresivos, alterados y cualquier género musical que enaltezca figuras de vida delictiva, ya sean organizados por particulares, empresas o autoridades gubernamentales. Wow, chicos, la cosa está bastante delicada. Supongo que este vídeo tiene 5 días. No sé si ya hay más estados que están prohibiendo este tipo de música. Yo la verdad es que no consumo este tipo de música. Como saben, chicos, yo no estoy a favor de ningún tipo de letra que incite a ningún tipo de violencia, sea la violencia que sea. Tampoco estoy a favor de la porno music. Me parece que México, siendo un país que tiene tanta historia musical, tanta historia buena, compositores y cantantes que han dejado huella mundial, que haya entrado esta beta de música mediocre, con un lenguaje mediocre, me parece muy llamativo. Pero una cosa es esa, que yo no estoy de acuerdo con esto, y otra cosa es la prohibición. La prohibición yo creo que puede llegar a ser hasta incluso contraproducente. Sí estoy a favor de que se quiera impulsar a las buenas letras, a la buena música y que se le dé más lugar a la buena música. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que no está a favor de prohibir los corridos tumbados, como han intentado algunos gobiernos locales. No estoy de acuerdo en prohibir, estoy de acuerdo en la concientización, en la educación, en abrir nuevas formas de corridos tumbados que no tengan nada que ver con enaltecer la violencia, las drogas, la discriminación a las mujeres. La interpretación de canciones que promueven actividades con el crimen organizado ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses, quienes han dado un golpe de autoridad negando o cancelando visas a quienes se dediquen a esto, como hizo con la agrupación Los Alegres del Barranco. El argumento, haber proyectado imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, durante 2 conciertos realizados el 29 y 30 de marzo de 2025 mientras interpretaban el corrido El del Palenque, lo que fue interpretado por muchos como un homenaje al capo, desatando fuertes críticas. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció que a los integrantes del grupo se les habían revocado las visas de trabajo y turismo. Soy un firme creyente en la libertad de expresión, pero eso no significa que la expresión deba estar libre de consecuencias. En la administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para personas que ensalzan a criminales y terroristas. El Imparcial TV, chicos. Madre mía del amor hermoso, qué fuerte se está liando esto. Porque si vamos a hablar de música con violencia, en Estados Unidos hay grandes exponentes de rap de música con violencia y ahí no pasa nada. Pero, o sea que ahí la cosa va por otro cantar, pero realmente se está poniendo muy serio el asunto. Decirme ustedes, chicos, ¿qué es lo que opinan? ¿Prohibir? ¿No prohibir? ¿Se va a acabar el problema prohibiendo la música que hable de estos temas? Decirme ustedes qué es lo que opinan al respecto. Los leo.